El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina llegaba a la costa del Golfo de Estados Unidos. Pero, ojo, esta no es solo la crónica de una tormenta, es la historia de un colapso total, de cómo la naturaleza fue capaz de sacar a la luz fallos humanos que llevaban décadas gestándose bajo la superficie. Y esta fue la versión oficial, la que se dio al mundo. La idea de que la inundación de Nueva Orleans fue un accidente trágico, algo imposible de prever, una especie de fatalidad contra la que no se podía hacer nada. Pero claro, la realidad es bastante más tozuda, porque lo que se vendió como una sorpresa, en realidad había sido advertido, simulado y analizado hasta el más mínimo detalle. Y es justo aquí donde empieza lo interesante de esta historia. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Lejos de ser algo que pillara a todo el mundo por sorpresa, el escenario de Nueva Orleans era un riesgo de sobra conocido por cualquier planificador de emergencias que se preciara. Fijaos qué locura. Solo un año antes de Katrina, el gobierno de Estados Unidos hizo un simulacro, el llamado Huracán Pam. ¿Y qué es lo que predijo? Pues básicamente un calco de lo que pasó. Los diques fallando, la ciudad inundada. El ejercicio sacó a la luz unos fallos garrafales en los planes de evacuación y respuesta. Pero lo más increíble, lo que ya roza lo absurdo, es que un taller para solucionar esos problemas se canceló. ¿La razón? La agencia de emergencias FEMA no encontró $15.000 para pagar los viajes. $15.000. Vale, vamos ahora al epicentro del desastre físico. ¿Por qué se vinieron abajo las defensas de la ciudad de una forma tan catastrófica? Aquí lo que vemos es el cruce de dos historias paralelas que acaban chocando. Por un lado están los fallos de ingeniería, puros y duros. Los análisis demostraron que el suelo sobre el que se asentaban los diques era muy inestable y que el agua, al pasar por encima, se comió la base hasta que, literalmente, volcaron. Pero por otro lado, y esto es clave, está el contexto político. Años antes, el presupuesto para mantener esos diques se había recortado más de un 80%. Se desviaron fondos a la guerra de Irak, y los periódicos locales como el Times-Picayune no pararon de advertirlo. Ojo, que la ciudad se está quedando totalmente desprotegida. Así que tenemos la imagen, los diques rotos, el agua entrando a borbotones en la ciudad y en ese momento todos los sistemas que se supone que debían proteger a la gente simplemente se desintegraron. Para entender cómo pudo salir todo tan rematadamente mal, hay que mirar los análisis que se hicieron a posteriori. El International Risk Governance Council, que es un organismo que se dedica a analizar precisamente este tipo de riesgos, hizo un informe demoledor. Y lo que encontró fue un fallo sistémico en todos y cada uno de los niveles. Su análisis, en resumen, se puede descomponer en 4 fallos en cadena. Primero, las advertencias se ignoraron por completo. Segundo, los de arriba, en Washington, no entendieron la magnitud de lo que se venía encima. Lo trataron como una tormenta más hasta que ya era demasiado tarde. Tercero, el mando sobre el terreno era un caos absoluto. Había varias agencias federales dando órdenes sin un liderazgo claro, un sálvese quien pueda. Y cuarto, y muy importante, el organismo clave, FEMA, había sido debilitado durante años. Menos presupuesto, menos personal con experiencia y, desde el 11S, con toda su atención puesta en el terrorismo y no en los desastres naturales. Y claro, todo este colapso del sistema no es algo teórico. Tuvo unas consecuencias humanas muy reales y, sobre todo, profundamente desiguales. Porque la inundación, desde luego, no trató a todo el mundo por igual. La catástrofe no fue aleatoria, se cebó con las comunidades más vulnerables de la ciudad, la gente con menos recursos, la población afroamericana, las personas mayores y los enfermos. Y esto nos lleva de cabeza a un concepto que es fundamental para entender todo esto, la justicia climática. La idea es que el cambio climático no es solo un problema de medio ambiente, de grados que suben, no. Es también un problema ético y político. Porque, como demuestra Katrina a la perfección, muchas veces quienes menos han contribuido al problema son los que se llevan la peor parte. Y para que se vea claro, solo hay que mirar los datos. Antes del huracán, el 70% de la población de Nueva Orleans no era blanca, y casi un 30% vivía por debajo del umbral de la pobreza. Eran las personas que no tenían coche para huir, que no tenían ahorros, y que casualmente vivían en las zonas más bajas de la ciudad, las más expuestas a las inundaciones. Bueno, y después de la catástrofe, ¿qué? Vamos a ver el legado que dejó Katrina. Un legado complicadísimo, lleno de cicatrices que no se borran, pero también de transformaciones que cambiaron la ciudad para siempre. Tras la tormenta, había que reconstruir la ciudad desde los cimientos, y para hacer los trabajos más duros llegaron miles de trabajadores, la mayoría de origen latino. Y esto no solo levantó edificios, sino que transformó por completo la demografía de la ciudad. Creó una nueva y vibrante comunidad hispana que hoy es parte del alma de Nueva Orleans. Pero mientras la ciudad vivía esta transformación, la región entera sufría otra cicatriz, una medioambiental. Y su escala es difícil de asimilar. Fijaos en este número, 320 millones.
Es el número de árboles que los huracanes Katrina y Rita se llevaron por delante en Mississippi y Luisiana. Fue, sencillamente, el mayor desastre forestal de la historia de Estados Unidos. Toda esa madera muerta, al descomponerse, liberó a la atmósfera una cantidad de carbono brutal, equivalente a lo que absorben todos los bosques del país en un año entero. Una herida medioambiental casi inimaginable. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Katrina no fue solo una tormenta. Fue un espejo que nos devolvió el reflejo de todas las grietas de una sociedad, las de sus infraestructuras, las de su gobierno y las de su justicia social. 20 años después, la pregunta ya no es si estamos listos para el próximo gran huracán, sino si hemos aprendido a reparar esas grietas antes de que la naturaleza, una vez más, nos las muestre de la forma más cruel posible.